El Viernes Santo es el único día en el año en que la liturgia no tiene como momento culminante la Eucaristía, sino la cruz. Es decir, su centro no está en el sacramento, sino en el acontecimiento. Cada vez que celebramos la Eucaristía, celebramos a Cristo muerto y resucitado. Pero el viernes no celebramos la Eucaristía, sino solamente se contempla y se adora a Cristo crucificado. En Cristo muerto y resucitado, el mundo ha llegado a su destino final. A pesar de todas las miserias, las injusticias, en Cristo ha inaugurado ya el orden definitivo del mundo. Lo que vemos nosotros con nuestros propios ojos nos sugiere lo contrario. Sin embargo, la muerte de Cristo ha sido el fin del mal en el mundo. La realidad es que Jesús es el Señor del mundo. El mal ha sido desterrado para siempre. Su fuente se ha secado. El mundo nuevo ya empieza. Al llegar a Jesús, viendo que estaba muerto, no le rompieron las piernas, sino que uno de los soldados con una lanza le atravesó el costado, e inmediatamente salió sangre y agua. Jesús nos había dicho, o dijo, destruyan ese templo y en 3 días lo voy a reconstruir. Él hablaba no del templo como edificio, sino de su propio cuerpo. Y también el evangelista nos dice que del lado de ese templo destruido brotan ahora agua y sangre. Pero vamos a penetrar en esta fuente, en este río de agua viva y en este corazón traspasado. También en el Apocalipsis, el mismo discípulo al que Jesús amaba, escribe, luego vi en medio de ese trono rodeado por 4 seres vivientes y por ancianos. Vi un cordero en pie, como inmolado pero en pie. O sea que está traspasado, está resucitado y está vivo. Fíjense, si en Cristo, que ha resucitado de la muerte, vive y vive con todo su cuerpo. Esta es una dimensión real y mística, porque el Cordero, si el Cordero que vive en el cielo inmolado y está de pie, él también su corazón, que está traspasado, pero está viviente, está eternamente traspasado y está precisamente eternamente vivo. Tiene un corazón eternamente traspasado y es eternamente vivo. Ahora se realiza el designio del Padre, dice una antífona de la liturgia de las horas. Hacer Cristo el corazón del mundo. Esto explica la esperanza cristiana. La cruz, ante lo que el mundo vive, es un no definitivo e irreversible de Dios a la violencia, a la injusticia, al odio, a la muerte, a todo aquello que llamamos mal. Al morir Cristo, dice no a todas estas situaciones de muerte, pero al mismo tiempo es un sí igualmente irreversible de Dios al amor, a la verdad, al bien. Es un no al pecado, pero es un sí al pecador. Esto es lo que Jesús ha practicado durante toda su vida. Consagrar su vida a esta persona, al bien, a su bien. Y un morir al mal, a la muerte. Por eso, al celebrar el Viernes Santo, esta muerte de Jesús en la cruz, es decir no al mal y decir sí al bien. Nadie debe desesperar.
Nadie debe decir como Caín: demasiado grande es mi culpa para obtener el perdón. La cruz no está en contra del mundo, sino está para darle sentido al sufrimiento que hay, que hubo y que habrá en la historia humana. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo se salve por medio de él. Por tanto, la cruz es esta proclamación viva de que la victoria final no es de quien triunfa sobre los demás, sino de quien triunfa sobre sí mismo. Hay esperanza por encima, está la cruz de Cristo. Sí, Jesucristo ha muerto, pero no ha permanecido en la tumba, ha resucitado. Ustedes lo crucificaron, grita Pedro a la multitud el día de Pentecostés, pero Dios lo ha resucitado. Él es quien había muerto, pero ahora vive por los siglos. La cruz no está en el mundo como inmóvil, sino que está dinámica. Su acción tiene vida en el mundo. No es como un recuerdo, un acontecimiento del pasado que no tiene nada que ver con nosotros, ni como un simple símbolo. Está en él como una realidad en curso, viva, operante. Porque Cristo vino a cambiar el corazón de las personas. Vino a entrar en nosotros, a permanecer en nosotros. De hecho, leemos en los profetas: arrancaré de ustedes el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Está escrito en el momento de la muerte de Cristo. El velo del templo se rasgó en dos. Estas palabras también indican lo que debe suceder en el corazón de quien lee y medita la pasión de Cristo. El corazón de carne, prometido por Dios en los profetas, está ya presente en el mundo. Es Él un amor infinito y agápico de Dios. Al recibir la Eucaristía, creemos firmemente que ese corazón viene a latir también dentro de nosotros. Por eso, hoy, al mirar la cruz, digamos desde lo profundo de nuestro corazón, como el publicano en el templo: oh Dios, ten piedad de mí, que soy un pecador. Y también nosotros, como Él, volveremos a casa justificados. Con la muerte de Jesús, una cosa sobre todo aparece diferente. Vista con los ojos de la fe, la muerte. Cristo ha entrado en la muerte como se entra en una oscura prisión, pero salió por la pared opuesta. Abrió una brecha hacia la vida que nadie podrá ya cerrar, y a través de la cual todos pueden seguirle. Con la muerte de Cristo, nuestra muerte ya no es una terrible desgracia donde ya no quede la esperanza. Si antes era un abismo que todo lo tragaba, a partir de la muerte de Cristo, nuestra muerte se convierte en un puente hacia la vida eterna, hacia la eternidad. Sí, un puente, ya no más un abismo. De hecho, el amor es fuerte como la muerte, dice el Cantar de los Cantares. Y en Cristo ha sido más fuerte que la muerte. Su cruz ha vencido la muerte y con ella nos viene nueva vida. Jesús tenía que morir no solo por una nación, sino por todos los hijos de Dios dispersos en el mundo. Por esto, la cruz une a todos los hombres, creyentes y no creyentes, porque Cristo murió por todos. La urgencia que deriva de todo esto es anunciar, testimoniar, ya que el amor de Cristo nos apremia, nos lleva a gritar que el amor de Dios ha sido tan grande que se ha manifestado precisamente en esa cruz.
Mirarán al que traspasaron. Y el Apocalipsis añade, He aquí que viene entre las nubes, y todo ojo le verá, también aquellos que le traspasaron. Dentro de la historia divino-humana de la pasión de Jesús, hay muchas pequeñas historias de hombres y mujeres. La más trágica de ellas es la de Judas Iscariote. Judas fue elegido desde la primera hora para ser uno de los 12. Cuando encontramos el nombre de Judas en el Evangelio de Lucas, leemos, Judas Iscariote que se convirtió en el traidor. Judas, por lo tanto, no ha nacido traidor y no lo era en el momento de ser elegido. Llegó a serlo. ¿Por qué llegó a serlo? Los evangelios, que son las únicas fuentes fiables, hablan de un motivo. El motivo es el dinero. A Judas se le confió la bolsa común del grupo. Nos recordamos que con ocasión de la unción en Betania había protestado contra el despilfarro del perfume derramado por María sobre los pies de Jesús. Y no tanto porque le importaran los pobres. Pero, ¿acaso no ha sido casi siempre así en la historia y no es todavía hoy así? El dinero es el ídolo por antonomasia, literalmente, el ídolo del metal fundido, así como en el becerro de oro. El dinero es el antidios, porque crea un universo espiritual alternativo. Cambia el objetivo de las virtudes teologales. Fe, esperanza y caridad ya no la ponemos en Dios, sino en el dinero. Se opera una inversión en todos los valores. La Sagrada Escritura nos dice, todo es posible para el que cree. Sin embargo, el mundo nos dice, todo es posible para quien tiene dinero. El apego al dinero, dice la Escritura, es la raíz de todos los males. Judas empezó sustrayendo algún dinero de la caja común. Pero como todos los ídolos, el dinero es falso y mentiroso. Promete la seguridad y sin embargo la quita. Promete libertad y en cambio la destruye. La traición de Judas continúa en la historia y el traicionado es siempre él, Jesús. Judas vendió al Maestro. Sus imitadores venden su cuerpo, porque los pobres son miembros del cuerpo de Cristo, son cuerpo místico de Cristo. En el anuncio de la traición de Judas, todos los apóstoles preguntan a Jesús, ¿acaso soy yo, Señor? ¿Soy yo el traidor? Convendría también preguntarnos hoy nosotros, ¿acaso soy yo, Señor? Jesús nunca abandonó a Judas, de hecho lo llama amigo. Esta fue la última palabra que le dirigió Jesús en el huerto, y él no podía haberla olvidado, como no podía haber olvidado su mirada. Por esto, es importante rendirnos a Dios que hace la fiesta por nuestro regreso y arrojarnos en sus brazos abiertos de aquel que está crucificado. Porque lo más importante en este asunto de Judas no es su traición, sino la respuesta que Jesús da. Él sabía bien lo que estaba madurando en el corazón de su discípulo, pero no lo expone. Quiere darle la posibilidad hasta el final de dar marcha atrás. Casi lo protege Jesús. Igual buscó el rostro de Pedro tras la negación para darle su perdón. Quién sabe cuánto habrá buscado también el de Judas en algún momento de su vía crucis. Cuando en la cruz ora, Jesús dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahí no excluye también a Judas.
lo tome en cuenta en su oración. ¿Qué haremos pues nosotros? ¿A quién seguiremos? ¿A Judas o a Pedro? Pedro tuvo remordimiento de lo que había hecho, pero también Judas tuvo remordimiento, hasta el punto que gritó: «He traicionado sangre inocente», y restituyó las 30 monedas. ¿Dónde está entonces la diferencia? La diferencia está en una sola cosa. Pedro tuvo confianza en la misericordia de Cristo. Judas no. El mayor pecado de Judas fue entonces no su traición, sino el no confiar en la misericordia de Dios. Seguramente todos hemos imitado a Judas, quien más, quien menos, en su traición. No lo imitemos en su falta de confianza en la misericordia de Dios. Confiemos en el perdón de aquel que entregó su vida por nosotros en la cruz, precisamente para el perdón de nuestros pecados. Es bonito experimentar la confianza en el Maestro, la confianza en ese Señor nuestro, pero es mucho más dulce confiar en la misericordia del Redentor, como aquel que nos saca fuera del abismo, así como lo hizo Pedro en el agua, que lo tomó de la mano y lo sacó, lo salvó. Como cuando se acercó al leproso y le dijo: «Quiero, queda limpio». Acerquémonos también nosotros a la misericordia de Dios. La experiencia de la misericordia de Dios nos permite experimentar sobre nosotros lo que la Iglesia dice del pecado de Adán en el pregón pascual. ¡Oh feliz culpa que nos mereció tal Redentor! Jesús sabe hacer de todas nuestras culpas, de las culpas humanas, una vez que nos hemos arrepentido, felices culpas. De hecho, lo predicamos, lo decimos en el pregón pascual. Culpas que ya nos sirven solamente para recordar precisamente la acción de Dios, la misericordia de Dios con nosotros. Y esas culpas ya no serán recordadas, sino solamente la misericordia y la ternura de Dios. Y junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María de Cleofás y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y al lado al discípulo amado, dice a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Después dice al discípulo: «Ahí tienes a tu madre». Y desde aquel momento el discípulo la acogió como algo propio. Efectivamente, en el Calvario, junto a la cruz de Jesús, estaba María, su madre, y a ella también se le pidió perdonar. Cuando escuchó al hijo que decía: «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen», ella entendió lo que el Padre también esperaba de ella, que dijera con el corazón esas mismas palabras: «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen». Y ella perdonó. María permaneció de pie, en silencio, y se convirtió de un modo especial en ese testigo supremo de la confianza en Dios. Conservó fielmente su unión con su Hijo, hasta o incluso en la cruz, sufriendo profundamente con Él. Y así se asoció con Él, con este ánimo materno, a este sacrificio redentor, consintiendo amorosamente a esta inmolación de la víctima que había engendrado ella misma. María no estaba, pues, junto a la cruz de Jesús, cerca de él solo en sentido físico y geográfico, sino también en sentido espiritual. Estaba unida a la cruz de Jesús, estaba dentro del mismo sufrimiento. Ella fue la primera de los que compartieron su pasión. Sufría en su corazón lo que el Hijo sufría en su carne. Jesús ya no dice como en las bodas de Caná:
¿qué quieres de mi mujer? Aún no ha llegado mi hora. Ahora que su hora ha llegado, hay entre él y su madre una cosa en común, el mismo sufrimiento. Por eso es necesario estar junto a María al pie de la cruz, como estuvo el discípulo a quien Jesús amaba. Lo primero que hay que hacer, lo más importante de todo, es estar junto a la cruz de Jesús. No basta estar junto a la cruz, es decir, no basta estar en el sufrimiento, estar ahí incluso en silencio y soportando. Es necesario permanecer al pie de la cruz de Jesús. Lo que cuenta no es la propia cruz, sino la de Cristo. No es el sufrir, sino el creer. Lo primero es la fe. Lo más grande de María al pie de la cruz fue su fe, más grande incluso que su dolor y su sufrimiento. San Pablo dice que el Evangelio es la fuerza de Dios para todos los que creen, no para todos los que sufren, aunque las dos cosas normalmente van unidas entre sí. Aquí está la fuente de toda la fuerza y la fecundidad de la Iglesia. La fuerza de la Iglesia viene de predicar la cruz de Jesús. Pero, ¿cuál es el signo y la prueba de que se cree realmente en la cruz de Cristo? El signo y la prueba es tomar la propia cruz y seguir a Jesús. El signo es participar en sus sufrimientos, estar crucificados con Él, completar mediante los propios sufrimientos lo que falta a la pasión redentora de Cristo. Toda la vida del cristiano debe ser un sacrificio viviente como el de Cristo. Nuestra cruz no es en sí misma salvación, no es ni fuerza ni sabiduría por sí misma. Se convierte en fuerza y sabiduría de Dios en cuanto que, acompañada por la fe y por disposición de Dios mismo, nos une a la cruz de Cristo. Sufrir en la cruz con Cristo de manera no solo intelectual, sino existencial y concreta. Es una especie de canal, de vía de acceso a la cruz de Cristo. No está paralela a la fe, sino forman un todo con ella. La cruz de Cristo no es solamente el momento de la muerte de Cristo, sino también el de su glorificación y triunfo. La resurrección es ya operante en el signo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se derrama en nosotros y ya actúa la resurrección. Por tanto, María en el Calvario comprendió que su Hijo no solo moría, sino que también con Él ya era primicias de la resurrección. María en el Calvario no es únicamente la madre del dolor, madre dolorosa, sino también es la madre de la esperanza. San Pablo afirma que desde Abraham es el creyente, es el padre de todos los creyentes. Lo mismo se podría decir y con mucha razón de María. María al pie de la cruz creyó y esperó contra toda esperanza. El texto del Concilio Vaticano II dice: al pie de la cruz estaba ella. Ella cooperó especialmente en la obra del Salvador, con la obediencia en la fe, la esperanza y la ardiente caridad. También la Iglesia, como María, vive la resurrección en esperanza. También para ella, la cruz es objeto de experiencia, mientras que la resurrección es objeto de esperanza. Como María estuvo junto al Hijo crucificado,
Así la Iglesia está llamada a estar junto a los crucificados de hoy, los pobres, los que sufren, los humillados y los excluidos, estar con ellos con esperanza. No basta compadecerse de sus penas o incluso tratar de aliviarlas. La Iglesia debe dar esperanza, proclamando que el sufrimiento no es absurdo, sino que tiene un sentido, porque habrá una resurrección de la muerte. La Iglesia debe estar siempre dispuesta a dar razón de su esperanza, incluso cuando no hubiera nada más que hacer por parte nuestra, para cambiar una cierta situación difícil. Quedaría siempre una gran tarea por cumplir, la de mantenernos bastante comprometidos y mantener lejana la desesperación, la de soportar con paciencia hasta el final. Esto lo vivió plenamente María, esperando al pie de la cruz, y en esto ella está dispuesta ahora para ayudarnos también a nosotros. El salto de esperanza que cambia todo se encuentra aquí, que la misericordia del Señor no termina y no se acaba su compasión. El Señor es mi herencia y espero en Él, espera humilde de la intervención de Dios. Dirijamos pues nuestra mirada una vez más a aquella que supo mantenerse junto a la cruz de Jesús y pidamos a ella nos llene de esperanza, caminando por la vida con nuestras propias cruces, pero unidas a la cruz de Cristo, llenos de esperanza. La cruz es el árbol de la vida, sobre el que se extiende el crucificado. De él viene el amor. En él es quien transforma nuestras cruces en caminos de salvación. Miremos nuevamente la cruz. Adoremos a Cristo crucificado.